Mi nombre es Enrique Grados y en esta ocasión hablaré acerca del variador de frecuencia. A continuación se resolverán brevemente preguntas como ¿qué es un variador de frecuencia? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cómo funcionan? Y por último se mostrará el cómo se realiza la puesta en marcha rápida de un motor de inducción controlado por un variador de frecuencia en el nuevo módulo educativo y de entrenamiento que se está implementando para el Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, ¿qué es un variador de frecuencia? Bueno, este dispositivo es por definición un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes que éste llegue al motor, ajustando así la frecuencia y la tensión de alimentación al motor en función de los requisitos del procedimiento. Al variador de frecuencia también es conocido como convertidor de frecuencia de corriente alterna, convertidor de velocidad variable, variador de velocidad, etc. Y bueno, variador de velocidad porque recordemos, esta es la fórmula de la velocidad de un motor de inducción o asíncrono, donde n es la velocidad del rotor, f es la frecuencia de alimentación, s es el deslizamiento y p el número de polos. Como podemos observar, la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de alimentación del motor. Es decir, si aumento la frecuencia, aumento la velocidad. Si disminuyo la frecuencia, disminuyo la velocidad. Ahora, ¿por qué los variadores de frecuencia son tan importantes y por ende bastante utilizados en la industria? La velocidad y el par de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión y usar solo la energía necesaria. El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 70% en comparación a no usar uno. Entonces, el uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene muchas ventajas financieras, operativas y medioambientalistas, ya que supone una mejora de la productividad, incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas que provocan tiempos de improductividad. Ahora, habiendo entendido qué es y su importancia, nos preguntamos, ¿cómo funciona este dispositivo? Para entender su funcionamiento lo dividiremos en tres etapas: la etapa rectificadora, la etapa de filtrado de C y la etapa inversora. La etapa rectificadora consta de 6 diodos que permiten que la corriente de las tres fases de corriente alterna fluya en una sola dirección, obteniendo de esta forma una onda de corriente continua ondulada. Luego, pasa por la etapa de filtrado de C, donde a través de un capacitor disminuimos esta ondulación y obtenemos una corriente continua estable. Por último, pasa por la etapa inversora, donde transformaremos de regreso nuestra corriente continua en corriente alterna. Pero te preguntarás, ¿por qué hacemos esto? Bueno, es debido a que en esta etapa inversora consta de 6 transmisores IGBT, que podrían decirse funcionan como interruptores que harán que nuestra corriente continua se comporte como una alterna donde a través del control de la apertura y cierre de estos interruptores podemos controlar la tensión de salida y la frecuencia de esta corriente alterna. A este proceso se le conoce como modulación de ancho de pulso. Ahora mostraré la puesta en marcha rápida de un motor con un variador de frecuencia. La universidad cuenta ahora operativamente con este variador de frecuencia del modelo Cynamics G120 de la marca Siemens. Este variador consta principalmente de dos partes, el módulo de potencia y la unidad de control. Este último, funciona como el cerebro del variador y cuenta con entradas y salidas digitales y entradas y salidas análogas. Lo primero que tenemos que tener a la mano son los datos del motor que usaremos para la puesta en marcha. Para este caso usaremos este motor de inducción con estos datos. Los pasos que se seguirán son los siguientes. Primero, se realiza un reset de los datos del variador para introducir unos nuevos. Ahora nos pedirá elegir la clase de aplicación, en este caso usaré la estándar. Ahora introducimos el normal motor, en este caso usaré la ISC en kilowatts de 50 Hz. Ahora nos pide introducir el valor del voltaje de entrada al convertidor, en este caso uso una alimentación de 380 voltios trifásico. En el tipo de motor selecciono Induct, que indica motor asíncrono no Siemens.
Ahora la tensión nominal del motor, en este caso trabajo con una conexión estrella de 380 voltios, la intensidad nominal, que es en este caso 3.7 amperios según la conexión estrella, la potencia nominal de 1.3 kilowatts, la frecuencia nominal, que en este caso de este motor es 50 Hz, la velocidad RPM nominal, que según la placa indica 1365 revoluciones por minuto. La refrigeración del motor seleccionamos por refrigeración natural. Y ahora escogemos la macro a utilizar. Según esta unidad de control podemos escoger entre 20 distintas macros. En esta ocasión usaremos la macro 12, que nos indica que la entrada digital 0 nos servirá para la conexión y desconexión del motor, o sea, el encendido y el apagado. La entrada digital 1 nos servirá para la inversión de giro, la entrada análoga 0, a la cual se acciona con un potenciómetro, nos servirá como consigna de velocidad, y las salidas digitales 0 y 1 como falla y alarma. Ahora colocamos la velocidad mínima en RPM que usaremos, en mi caso pondré 500 RPM, la velocidad máxima pondré 1500 RPM, el tiempo de desaceleración 10 segundos y aceleración también. Por último finalizamos la puesta en marcha y accionamos. Entonces encendemos el motor a través de la entrada digital 0. Y como puede observarse, empezó desde su velocidad mínima. Podemos aumentar su velocidad a través de la entrada análoga 0 por este potenciómetro y así aumentar la frecuencia de alimentación del motor y por ende su velocidad. A través de la entrada digital 1 realizamos lo que vendría a ser la inversión de giro, como se puede apreciar. Y podemos seguir variando la frecuencia de alimentación del motor. Esto vendría a ser básicamente el funcionamiento de la macro 12 del variador de frecuencia Synamics G120. Y eso sería todo. Gracias.